Vamos a retomar donde lo dejamos, después del café, después de la foto que hemos tomado y demás. Y a partir de este momento empieza una actividad que la hemos denominado Seminario Teórico-Práctico, Investigación Educativa de las Prácticas como Motor de Cambio. Esto responde a una investigación que se hizo en la asignatura de Prácticas Profesionales del grado de Educación Social, muy relacionado también con una tesis que se está llevando a cabo, que ya os comenté antes, de una antigua estudiante, de una estudiante egresada en la UNED, en el centro de Madrid, Susana, que la tenemos aquí, que solicitó realizar la tesis utilizando la asignatura para comentar, bueno, para descubrir si la identidad profesional del estudiante se modificaba, se cambiaba de alguna manera a través de las prácticas profesionales. A partir de ahí implicamos a algunos profesores tutores de toda España. La verdad es que sí que fue una selección nada aleatoria, sino provocada por mí y por otra persona, pero sobre todo por mí, y seleccionamos a los profesores tutores que realmente daban todo en la asignatura, porque bueno, como en todas las cosas, hay profesores tutores, si hacemos un nivel de graduación, tenemos profesores tutores bastante buenos y profesores tutores que están en ello, ¿no? Entonces, para poder hacer esta investigación, elegimos profesores tutores de toda España, pero sí seleccionados de acuerdo a, bueno, al tiempo que llevaban trabajando con nosotros, al nivel también de aprobados que había en la asignatura, a nivel de satisfacción de los estudiantes y sobre todo también a la relación que tenían con el equipo docente, es decir, que decía el equipo docente venga y decían ellos venga, ya estamos ahí. Entonces, bueno, era bastante interesante. Es una manera también que los equipos docentes tenemos de premiar, sobre todo, y de reforzar esa labor que hacen esos profesores tutores que bueno, que sabemos que están ahí, que de invisible es nada. Bien, para no enredarme más, esa investigación se realizó, hemos estado llevando resultados que hemos obtenido en diferentes sitios, en diferentes congresos, diferentes seminarios que hemos realizado a través de las oportunidades que han ido surgiendo y, ¿por qué no?, aquí. Entonces, de lo que se trata, tal como lo hemos estructurado, es que, bueno, se ha dividido lo que vamos a realizar ahora, se han utilizado diferentes instrumentos que nosotros hemos diseñado para trabajar con los estudiantes, para detectar ciertas cosas, como van a apuntar a ellos, y entonces este seminario, este taller, seminario-taller que queremos realizar con vosotros, tiene dos momentos. En el primer momento, ellos, los profesores tutores que ahora os voy a comentar, os van a comentar de forma teórica qué es ese instrumento, de qué va, qué es lo que hemos trabajado con ellos, y luego esta tarde os van a plantear una actividad que será el verdadero taller para vosotros y para vosotras, que esperamos que os guste. Así, por un lado, tenemos a María José Corral Carrillo, que es profesora tutora de la UNED aquí en Sevilla, y es profesora tutora del máster de secundaria, lleva el Practicum. Entonces, María José Corral Carrillo y Eva Aranda, futura estudiante de doctorado, que no sé dónde está. ¿No? Bueno, lo siento. Eva Aranda es futura estudiante de doctorado y ha colaborado muchísimo con María José y conmigo en la asignatura del máster del Practicum de secundaria, y os van a comentar sobre el diario de prácticas. Susana María García Vargas, doctoranda ya, en la que os he hablado. Susana os va a comentar sobre el instrumento de la autobiografía. Los que estáis realizando educación social ya sabéis, ya controláis lo que es este documento, pero también el por qué nos interesa. Entonces es importante que ella lo cuente. Eva Cataño García, profesora tutora de prácticas profesionales de educación social, por lo menos que lo que más trabaja conmigo es esto. Lleva ya bastante tiempo, la verdad que ha pegado un cambio a la asignatura de prácticas profesionales 3 exagerado en este centro asociado, lo cual me alegra enormemente porque sé que en este centro hay muchísimos estudiantes. Y sí que os digo que es uno de los centros en los que el plan de trabajo personalizado, a la primera recibís el 5 de acto. Y eso es por algo. Eso es por algo. Entonces, Eva os va a comentar sobre la importancia de los grupos de discusión, ese grupo de discusión inicial y final que utilizamos en las prácticas para favorecer sobre todo la co-reflexión. Ya os lo comentará.
Luis Vicente Pujalte Pérez, pues, es otro monumento al profesorado tutor, como Eva, como María José y demás, que también él lleva las prácticas profesionales de grado de educación social en Elche. También es otro de los centros en los que el PTP, rápidamente, en cuanto el estudiante me lo entrega, recibe ya el acto. También es por algo, no es por nada. Luis Vicente Pujalte Pérez va a comentar sobre el instrumento que utilizamos de seguimiento de la tutoría. Es un instrumento de seguimiento, no es finalista en sí, sino que el tutor recibe ese instrumento de seguimiento de la tutoría y le va componiendo poco a poco, no al final, porque ya si le compone al final hemos perdido muchas cosas por el camino. Sabemos que es un instrumento complejo, que requiere mucho de estos profesores tutores, que muchas veces van de voluntarios, lo cual no está nada bien, porque las cosas que se hacen bien y que se trabajan hay que remunerarlas, hay que ponerlas en primera línea y demás, y creemos que es un instrumento complicado, pero que sepáis que ellos han colaborado en realizar ese instrumento. Bueno, sale ellos junto con el equipo docente. Y Lola, bueno, María Dolores Márquez Carrasco, para mí Lola es una gran amiga desde hace tiempo, gracias a María José Corral, sobre todo gracias a este centro asociado. Lola, estudiante de la UNED, Educación Social, Pedagogía, sobre todo representante del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales, que trabaja en el Ayuntamiento de Sevilla en Servicios Sociales, gran colaboradora de la UNED dentro de prácticas. Una de vosotros me ha dicho que estaba haciendo las prácticas con ella, no la localizo ahora, y estaba encantada. Entonces Lola, Sonia. Entonces Lola, pues siempre que la UNED de Sevilla dice hacemos algo, Lola hay que contar conmigo. Siempre que la UNED de Madrid yo digo hacemos algo, ya está pensando que nos vamos a ir a Málaga, yo que no he pensado nada, que vamos a hacer en Málaga, el congreso y la misa ayer, vámonos a Málaga. Quiero decir que Lola es un terremoto también. Entonces, bueno, Lola nos va a hablar sobre el instrumento que utilizamos para valorar las prácticas desde la postura del tutor de prácticas. En fin, como veis, son diferentes instrumentos que estamos utilizando para conocer más las prácticas, para conocer más al estudiante, como os comentaban antes, pues Juan Salamé y demás, que nos interesa muchísimo porque sí que nos interesa esta asignatura. Sí que creemos que podemos hacer algo con vosotros, ¿no? Y también queremos aprender un poco más. Y de ahí este seminario, que para mí es más taller que otra cosa. Así que sin más, yo ahora ya paso la palabra, según el orden que está aquí establecido, voy a pasar la palabra a María José Corral y ella ya presentando lo que necesita. Bueno, pues para presentarlo, como lo tenemos que hacer muy breve, porque tan solamente tenemos una escasa hora para terminar esta parte del seminario, pues lo vamos a hacer con un PowerPoint rápidamente y voy a ir muy rápido. Procuraré que quede lo más claro posible el tema, pero sí es verdad que vamos a tener que ir muy rápido. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos. Como veis, aparece Eva María Aranda Vega porque ha sido colaboradora y desde luego investigar en el tema de los diarios, que se haya desarrollado un trabajo bastante extenso. El diario como instrumento de reflexión, y es uno de los aspectos que podemos decir que enriquece enormemente el proceso de prácticas, el diario. Cómo podemos tomar nota y reflexionar de todas aquellas cosas que estamos viviendo en los centros de práctica. ¿Qué permite el diario? El diario permite reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y sobre las experiencias que se vive como aprendiz. También analizar las debilidades y fortalezas de su proceso y de aprendizaje y de amenazas y oportunidades del proceso de formación. Entonces, pues como vemos, es un instrumento bastante potente para utilizar no solamente durante el proceso, sino a posteriori. El diario de clase es una herramienta profesional básica, como veis aquí, que os resalto ese párrafo, y sencilla, que permite el escribir, analizar, valorar y la acción de manera consciente
y explícita. Y por tanto tomar decisiones más fundamentadas tanto en la fundamentación teórica y el conocimiento teórico que tenemos, el conocimiento del centro y también de la propia práctica que estamos desarrollando. Está demostrado, y esta parte es una parte que se utiliza al inicio de empezar a trabajar con el diario, por diversas teorías psicológicas, que cada persona piensa, razona, capta, estructura, fija, retiene y recupera la información pues de modo muy diferente, que aprende de forma diversa, secuencial o globalmente, y que a su vez estas mismas premisas influyen en los factores condicionantes del estudio. Bueno, pues estas cuestiones que tienen que ver con los estilos de aprendizaje son fundamentales para que el estudiante que está en su centro de práctica sea consciente de cuál es su estilo, para sacar el mayor provecho, conocernos y autoconocernos. El proceso del aprendizaje es circular, voy a ir muy rápido, siento que sea algo tan intenso, ¿no? Pero no tenemos más tiempo. El proceso del aprendizaje es circular. Primero se toma la información, se capta, ese es el estilo activo, después se analiza el estilo reflexivo, se abstrae, ¿para qué? Para sintetizar, clasificar, estructurar y todos esos procesos que ocurren durante ese momento de aprendizaje en el lugar de prácticas. Lo vamos a aplicar al lugar de prácticas. Y esto lo asociamos a conocimientos anteriores. Ese es el estilo teórico. Vamos a aprovechar lo que hemos aprendido, esas competencias genéricas y todo el conocimiento que hemos cogido previamente. Y luego se lleva a la práctica, se aplica, se experimenta. El estilo pragmático. La utilidad. ¿Qué utilidad tienen estos estilos de aprendizaje para nosotros o para vosotros como estudiantes en un centro de práctica? Porque hay un autoconocimiento del propio estudiante para conciencia sobre cómo aprende, una autorregulación de la forma de aprendizaje, autonomía en los propios procesos de aprendizaje, y todo esto son actividades para descubrir por parte del docente, del tutor de prácticas y cómo aprende cada uno, cómo va, y todo esto queda reflejado de una manera clara, bueno, por lo menos lo que se pretende, medianamente clara, en el diario. ¿Qué tipos de diarios tenemos? El diario de clase es un instrumento y como instrumento pues hay varios tipos. Uno más descriptivo, periodístico, que tiene unos aspectos específicos a observar. Otro tipo es el fenómeno descrito a evaluar, esa catarsis personal que puede surgir y que podemos llegar a sacar toda esa aprendizaje, esa enseñanza que hemos adquirido en el lugar. Clarifica ideas, contenido propio, sobre todo cuando se relee, se vuelve a leer, se vuelve a experimentar, recrea situaciones, contexto físico, social, cultural. La práctica reflexiva es una metodología de formación en la que los elementos más importantes son las experiencias de cada docente, de cada estudiante en su contexto y la reflexión sobre su práctica. Este estudio que realizó Eva Aranda en el TFM de su máster, que era el máster Estrategia y Tecnología para la Función Docente en la Sociedad Multicultural, es un trabajo pues bastante intenso, del cual solamente voy a decir una pincelada porque me queda poco tiempo y no podemos ahondar mucho en él, pero que podéis leerlo probablemente dentro de poco en un artículo. Los dilemas de la práctica docente aluden por una parte a los aspectos que parecen nebulosos, desconocidos o ocultos. Y cuando lo plasmamos sobre el diario, cuando reflexionamos sobre ello y cuando a posteriori vamos a ello, ahí eso que parecía tan nebuloso va tomando forma. Es una opción formativa potente, que parte de la persona y no del saber teórico, aunque evidentemente tiene ese fundamento, que tiene en cuenta la experiencia personal y profesional para la actualización y la mejora de la tarea. Es la autoformación en base a ese recorrido teórico y lo que yo voy aprendiendo y aplicando. Que también una compañera, Almudena, estuvo contando toda su experiencia de práctica del año pasado, cómo le ayudó esa reflexión a crecer, ¿no? Y creo que lo entendimos todos así.
Bueno, el punto de partida es la práctica. Se trata de analizar esa propia acción, de reflexionar, de construir y mejorar aquellos asuntos de los aprendizajes que no se consideran eficaces porque estamos en proceso de aprendizaje, pero no porque estamos en práctica, siempre estamos en proceso de aprendizaje. Y plantear pues soluciones para esto, ¿no? Esa reflexión que Lewin ya nos dice, consideración activa y persistente, cuidadosa de cualquier creencia o forma de conocimiento a la luz de la base que lo sustenta. Un profesional reflexivo es el que realiza una introspección de su actividad docente o de su actividad, de su práctica profesional. Desarrolla nuevas ideas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de su usuario, alumno, estudiante, lo que tenga a su cargo, y las lleva a la práctica. ¿Qué actitud debe tener? Pues una mentalidad abierta cuando vamos al centro de práctica, una mentalidad abierta, entusiasmo por lo que hacemos y responsabilidad. El profesional reflexivo no solo reflexiona de la acción, sino que toma decisiones. Decisiones para una futura práctica y una mejora. Y se guía por los principios teóricos, pero también prácticos. Bueno, aquí hay una serie de códigos que hemos sacado de esta investigación que se realizó porque se escogieron una muestra de los 500 diarios de estudiantes que había disponible. Se tomó una muestra significativa de 52 diarios, de los cuales se hizo una investigación de todo el contenido de ellos. Y se sacaron una serie de características, de códigos y otras cosas que son bastante amplias que vamos a pincelar en la siguiente diapositiva, pero no vamos a daros demasiado sobre el tema. Conocimiento, por una parte, de la cultura profesional, los futuros docentes, porque esta investigación se realizó en el máster de secundaria a profesorado en prácticas de distintas disciplinas, desde matemáticas a lengua, inglés, latín, intervención sociocomunitaria, tecnología, todos estos profesionales, todos estos profesores en práctica que van a los centros educativos, pues tienen una serie de situaciones diferentes en los centros. Los futuros docentes, antes de entrar en el diseño de las unidades didácticas, que es una de las actividades que tienen que relacionar, y se preocupan por conocer qué cosa, la cultura profesional del centro, qué cultura se desarrolla. Hay una serie de dilemas que ponen atención en los problemas de los estudiantes, del alumnado. Hicieron frente en sus aulas las dificultades que salvaron y vicisitudes que vivieron. Otra, el tutor de práctica, ¿no? ¿Cuál era esa relación y esas características? En todos los diarios coinciden que la importancia de los tutores en la experiencia de práctica es fundamental. Entonces eso es muy determinante en ese estudio de 52 diarios. Todos reconocen la importancia del tutor de prácticas. Las reflexiones personales. En todos los diarios coinciden que la importancia de los tutores personales de práctica es fundamental debido al rol que ejercen y juegan un papel clave en la formación. Y la metodología. La estancia en práctica puede ser un periodo de tiempo de la formación inicial, en este caso de 215 horas, que tienen que realizar en un centro educativo. Bueno, no me quiero parar demasiado ahí. Decir que los memos, que son a través de un programa de análisis cualitativo que se llama Atlas TIC, pues ahí se elabora una serie se saca una serie de información y en los memos vemos que todas aquellas anotaciones que se realizan durante el proceso de análisis y que pueden abarcar desde notas recordatorias, hipótesis de trabajo, en fin, me salto todo este tipo de cosas porque no nos va a dar tiempo a más. Pero se organiza en torno a unos temas de reflexión los diarios. Primero, ¿qué ocurrió y qué hice? Es uno de los temas que se organiza en base a cada uno de los diarios. ¿Qué es lo más importante de todo lo que ocurrió? ¿Cómo me sentí? ¿Qué emociones surgieron? ¿Qué puedo sacar de todo esto? ¿Cómo puedo llevar a mi vida diaria lo que he aprendido en esta experiencia? Pues en base a estas preguntas, ¿no? ¿Qué información se recoge? Pues sobre su actuación en las prácticas, debilidades, fortalezas, y luego sobre la actuación del resto de participantes y otras casuísticas que puedan ocurrir. Pues qué amenazas he tenido y qué oportunidades.
Y bueno, terminar con esta frase de este gran pedagogo, Freire, Paulo Freire: soy un educador que piensa globalmente. Por eso, el estudiante que está en un centro de prácticas, ya sea de máster de secundaria, ya sea de pedagogía, de educación social, de psicología, pues debe pensar globalmente, ¿no? Y esa es la reflexión que nos hacemos. ¿Por qué reflexiona por escrito a través del diario? Pues eso es lo que vamos a practicar esta tarde. ¿De acuerdo? Una información más completa sobre el trabajo que hizo Eva Aranda se lo podéis preguntar a ella, porque ella es la que conoce más esa investigación, más que María José, ¿no? Entonces, María José ha promovido que eso se hiciera y demás, pero la experta en ese tema, de esa investigación concreta, es Eva. Más alguna nota estupenda en el TCM, y también estamos presentando cosas que están a punto de publicarse en un congreso que fuimos recientemente, y en un artículo que esperamos que pronto también sea un hecho. Bien, muchas gracias, María José, por tu aportación, y porque, bueno, al no estar Eva también, pues ha tenido ella que estar aquí poniendo todo, llevando todo el peso. Muy bien. Bueno, Susana María García Vargas, por favor. Por favor. Toma. Así. Hola, bueno, ya os ha dicho Ana que soy Susana, estoy haciendo la tesis en el departamento de didáctica, en la asignatura de prácticas profesionales 3. Y bueno, al inicio de mi doctorado fue un acúmulo de evidencias, de datos que tenían que continuar, debido a que me concedieron una beca de colaboración en el 2014, y claro, esos datos tenían que seguir hacia adelante de alguna manera, ¿no? Y pues, gracias a Ana, pues hemos podido conseguir pues darle una estructura y seguir en ello, ¿no? En lo que es la identidad profesional de futuros educadores sociales durante las prácticas profesionales. Yo hoy voy a hablar de dos cuestionarios que fueron mis inicios en la asignatura. Fueron los primeros que diseñamos para poder conocer el punto de partida de cuál era la identidad profesional de los educadores sociales cuando iniciaban las prácticas. Durante estos dos últimos años hemos podido evidenciar la importancia que tienen estos instrumentos y la cantidad de datos que nos dan a vosotros y a nosotros para poder continuar en la asignatura. Y bueno, pues os voy a explicar un poco todos esos datos, el porqué de estos instrumentos, la utilidad que tienen y las fortalezas y debilidades que hemos encontrado durante estos últimos 2 años, cuando hemos aplicado ya el instrumento a toda la población que sois vosotros ya, lo que son los estudiantes. La intención de estos instrumentos es evidente, como ya hemos estado hablando, es el mejorar la reflexión y estimular la reflexión en vuestras prácticas profesionales. Y sobre todo para poder conocer en qué momento construir la identidad profesional y cómo desarrollar esa identidad profesional a lo largo de todo el proceso de las prácticas, y también ayudaros a desarrollar un conocimiento práctico durante el proceso de las prácticas que realizáis. El cuestionario de identidad profesional se llevó a cabo para que lo realicéis vosotros al inicio y al finalizar las prácticas profesionales. El motivo es que de esta manera podéis ver una evolución durante vuestro periodo de prácticas sobre cómo habéis aprendido y en qué momento habéis adquirido, si no ya lleváis lleváis una identidad profesional de inicio, cómo habéis ido evolucionando o habéis adquirido esa identidad profesional. En el caso de la ortografía, lo que se pretende es que vosotros autorreflexionéis, hagáis un diálogo interno de todos vuestros aspectos, tanto personales como académicos, como profesionales, que os dais cuenta de ello, y podáis visionar
pues eso, en qué momento desarrolláis o construís de manera significativa vuestra identidad profesional. Al mismo tiempo también os facilita el conoceros a vosotros mismos y al mismo tiempo ver vuestras necesidades y vuestros intereses y de esta manera tomar decisión sobre el sitio donde queréis realizar vuestras prácticas profesionales, el centro de prácticas. También la autografía, no está aquí apuntada, pero es un momento en el que también compartís con vuestro tutor para pues, mejorar, o sea, para que os conozca mejor, ¿no? Para que tengáis un feedback de tal manera que ellos os entiendan y vosotros consigáis vuestros intereses y vuestras expectativas, ¿no? A lo largo de lo que os he dicho de estos 2 últimos años hemos podido ver cuáles son las fortalezas y debilidades de estos 2 instrumentos, ¿no? Esos son datos que hemos conseguido en la investigación que hemos llevado a cabo, que han sido publicados en varios sitios ya. Y con respecto a la fortaleza, las he dividido en 2 aspectos, la parte formativa y la parte investigadora. En el caso de la autografía, podemos decir que es un instrumento de reflexión que entregan ya los conocimientos que habéis adquirido durante la parte teórica durante todo el grado y también favorece el desarrollo, como habéis dicho en varias ocasiones, del conocimiento práctico que vais a realizar. O sea, inicia en ello, ¿no? Es un proceso de iniciación. También podemos decir que activa el conocimiento emocional, algo muy importante, ya que destacáis los hitos importantes de vuestra vida a lo largo de vuestra historia de vida. Y algo muy importante que está muy relacionado con el tipo de aprendizaje que hacéis y vuestra propia identidad profesional. Por otro lado, también la intención era que pedía tomar decisiones del estudiante, es cierto, o sea, sabéis cómo, o sea, con ello conocéis, os conocéis a vosotros mismos, os dejáis conocer por el profesor tutor y os permite pues eso, elegir de una manera más pragmática cuál es el centro de prácticas que mejor se adapta a vuestras necesidades. Y por otro lado, este feedback que hacéis con la bibliografía de manera con vuestro tutor hace que mejore notablemente, como ya se ha dicho aquí, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a la parte investigadora, podemos decir que la autografía permite un diálogo interno de vuestras experiencias a lo largo de vuestra vida, tanto profesionales como académicas, personales, y facilita el conocimiento que tenéis sobre el inicio de vuestra identidad profesional. También permite un pensamiento más crítico, ya que les permite visionar, en la mayoría de los casos, vuestro empoderamiento, tanto en aspectos personales como profesionales durante toda vuestra historia de vida. Algo que no reconocéis hasta que no lo plasmáis en el documento, ¿no? Por otro lado, también podemos decir que la labor que se desempeña esta autografía es que el propio tutor pueda facilitar vuestro seguimiento y vuestro acompañamiento de manera continua durante todo el proceso de las prácticas. Algo que se inicia al inicio de las prácticas con vuestra autografía. Las debilidades que hemos encontrado en estos años y que anteriores estudiantes habéis plasmado en lo que fue la investigación es que es necesario aplicarse este documento como un documento complementario a otras técnicas cualitativas, ya que tiene una gran carga subjetiva y debe ser comparada con otro tipo de instrumentos. Y por otro lado, destacáis pues eso, la necesidad de privacidad, porque es una autografía en la que hay muchísimos datos personales y que no queréis que se divulga. Entonces, esa privacidad pues, es importante, ¿no? Y no es una debilidad, pero sí os corta muchas veces a la hora de escribir cosas y abriros al documento en sí, ¿no? En el caso del cuestionario de identidad profesional, la parte formativa es que al comparar el cuestionario inicial con el final, os permite ver la evolución durante todo el proceso de las prácticas. Habéis plasmado perfectamente en el diario vuestros día a día, vuestro quehacer de cada día, pero es como la parte final que sintetiza un poco qué he aprendido, he conseguido, qué nivel de identidad profesional he conseguido, si realmente he avanzado o evolucionado tanto en el aprendizaje como en la forma en mi perfil profesional, si realmente he conseguido ser un buen profesional en el campo.
En el caso en el aspecto investigador, podemos decir que el estudiante, con el cuestionario, inicia un proceso de reflexión sobre aspectos personales, sociales y éticos. Muchas veces venimos con una ética ya adquirida a lo largo de nuestra vida que nos hacen ver que realmente esta es la profesión que queremos seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto influye directamente sobre la identidad profesional que adquirís durante todo el proceso, ¿no? Y con respecto a las debilidades, que no las debería por aquí, podemos decir que igual que la audiografía necesita ser acompañado con otros instrumentos cualitativos para mejorar el proceso de las prácticas, y bueno, pues mejora tanto os ayuda a conocer la evolución que habéis adquirido durante todo el aprendizaje, durante todo el proceso del aprendizaje adquirido, y también mejora el quehacer práctico, porque os hace reflexionar. Todo lo que os hace reflexionar siempre es una mejora para vosotros. Y además os estimula para poder desarrollar una profesión con éxito, porque ya vais con una práctica de reflexión que vais a llevar durante todo el proceso de vuestra profesión, ¿no? Durante toda, lo vais a realizar. Y por el otro lado, la parte la parte investigadora nos permite que el estudiante reflexione sobre aspectos, pues eso, lo que he dicho, personales, sociales y éticos. Las debilidades que encontráis, que se encuentran en este cuestionario, es al igual que, como he dicho antes, tiene que ser comparado con otros instrumentos, pero además hay que hacer dos tipos de cuestionarios, uno al inicio y otro al finalizar. Sabemos la carga que conlleva todo eso, porque venir de hacer muchos documentos, preparar muchos documentos, y claro, pues llega un momento en que el tiempo pues cada vez es más limitante, ¿no? Pero bueno, creo que al finalizar las prácticas esto ya veis la identidad adquirida y os sale solo y lo podéis solventar, vamos. Y bueno, pues es sobre todo ver el tiempo que tenéis en ello y organizaros para poder llevarlo a cabo bien, ¿no? Que no sea una carga para vosotros. Por lo tanto, durante todo ese tiempo que hemos estado investigando sobre estos dos instrumentos, hemos podido ver que sí, realmente es un tipo de instrumento reflexivo muy práctico, muy útil, ya que os permite valorar vuestro propio pasado desde el presente, descubrir el inicio y desarrollo de vuestra identidad profesional, así como os permite tomar las decisiones sobre el centro de prácticas que queréis donde queréis desarrollar las prácticas. También os crea un conocimiento práctico al reflexionar sobre la evolución de vuestro propio aprendizaje. Permite a los agentes evaluadores, los tutores de prácticas, los profesores tutores, poder conoceros mejor y ayudaros en el avance continuo del conocimiento práctico durante todo el proceso, ¿no? Y podemos resaltar pues eso, que este es un instrumento que debe ser utilizado en complemento con otras técnicas cualitativas que permitan al estudiante no solamente reflexionar al principio, sino también reflexionar durante todo el periodo de las prácticas y al mismo tiempo que permita a los tutores participar en vuestro seguimiento de aprendizaje. Y bueno, la pregunta que creo que es interesante plantearse es si consideráis que la utilización de estos instrumentos facilita el registro del conocimiento tácito durante al inicio de vuestras prácticas. Esto es lo que vamos a adelantar en una actividad de acuerdo. Con este taller o con este seminario un poquito mal de tiempo, pero bueno, no quiero quitaros vuestro momento de gloria para nada, pero sí que tenemos que pensar en todo. Así que ¿toca? Sí, te toca, vale. Pero bueno. Bueno, yo también voy a ser breve, voy a hablar de los grupos de discusión, entonces mientras que abro la diapositiva a mí me gustaría escuchar. ¿Qué es un grupo de discusión? Aunque no tengamos ahora mismo el micro, una lluvia de ideas, ¿qué pensáis que es un grupo de discusión? Que lo cojas, Eva. Está ahí. Perdón. Que mientras que abro el PowerPoint, me gustaría preguntaros ¿qué es para vosotros un grupo de discusión? Así, una lluvia de ideas. Un debate sobre un tema. ¿Qué más? Compartir ideas. Una puesta en común, compartir ideas. compartir conocimientos.
no solamente ideas, sino conocimiento, dificultades, avances, alternativas, experiencia, diálogo, la comunicación, el diálogo, Aprender de los demás. Pero yo creo que aprender de los demás. creo que Fernando. también es interesante controlar el contenido, que o sea, es profesionalizante, es profesional y está dirigido, no puede estar sin... Exacto, exacto. No es algo espontáneo sin una sistematización previa. Pues aquí tenemos una imagen de un ejemplo de un grupo de discusión. ¿Vale? Aquí podéis ver que, bueno, pues hay una serie de personas. Esto es una técnica, por tanto, bueno, pues tiene una utilidad. Es una técnica especialmente valiosa como investigación cualitativa. Vemos que en este grupo pues hay un grupo más o menos reducido, lo ideal es tener entre 6 y 12 miembros. Y la idea es que en estos grupos se expongan puntos de vista, percepciones en torno a un tema determinado. Puesto que los grupos de discusión son una técnica ideal de recogida de datos. Aquí tenemos una definición de Miguel. Dice, se entiende por grupo de discusión aquella técnica basada en una reunión de colectivo humano, que habéis dicho, cuyo número no suele superar la docena de individuos, destinada a inducir la producción del discurso espontáneo de sus participantes ante un conjunto de conceptos delimitados, como decía Fernando, por el investigador. Vale, destacamos entonces la idea de bueno, pues que con esta técnica debemos de recoger la mayor cantidad de información posible, que el rol, y ahí es un momento importante, ¿cuál es el rol del moderador? El rol del moderador es un rol muy específico, no es una participación activa la que se le pide al moderador, todo lo contrario, es lo mínimo. Debe ser el conductor de la sesión, debe ser el que presente el tema y gestione los tiempos. ¿Por qué? Porque luego la realidad es que pues, somos personas los que estamos en ese grupo de discusión, por tanto hay que evitar, y eso es función del moderador, esos subgrupos, esas personalidades más fuertes que pueden acaparar un tema, o esa pasión, bueno, pues al expresar que se coma el tiempo de los demás, o personalidades más tímidas. Es una herramienta de crecimiento personal. Vale, eso es grande, ¿no? Una herramienta de crecimiento personal. Hasta ahí podemos llegar, lo vamos a razonar. No solamente crecimiento personal, sino también profesional del estudiante, porque al mismo tiempo facilita esa interrelación con los otros agentes que lo acompañan. Yo voy a hablar ahora de fortalezas y debilidades, pero no me voy a basar en un teórico o en conceptos de libros, de manuales, me voy a basar en los resultados de una investigación que se ha llevado a cabo, que ya Ana la anunciaba y que me consta que Ludwig se va a centrar también en explicar un poquito más. Bueno, pues de análisis en estas universidades de grado de titulación sobre qué opinaban estos participantes, estudiantes y profesores, tras la realización del grupo de discusión. ¿Qué ventajas, qué fortalezas, qué debilidades le veían a la técnica del grupo de discusión? Participaron más de 59 estudiantes, 8 profesores, esto se hizo desde el 2016 y 2017. ¿Y qué opinaban los profesores tutores de los grupos de discusión? Bueno, pues he puesto algunos testimonios, no, como vamos mal de tiempo tampoco vamos a detenernos demasiado, pero bueno, la idea de que es una forma de conocer de cerca lo que piensan los alumnos, ¿no? Sus inquietudes, sus miedos. Es una forma de alcanzar un conocimiento profundo. Se generan espacios compartidos, expresando esas motivaciones, esas experiencias, en una situación que provoca pues confort, espontaneidad. Uno está a gusto en los grupos de discusión, o por lo menos se busca. vulnerabilidad también. También. Todos los estudiantes son protagonistas, esto es importante. Esta técnica nos facilita ese rol, ¿no? Porque cada uno está en su centro de práctica, ya que estamos hablando de estos ejemplos de práctica, y todos tienen realidades y las llevan a esos grupos de discusión. Entonces la motivación es tremenda, es brutal. Y están dispuestos, además, son generosos, están dispuestos a escuchar, a compartir. Como no hay miedo de equivocarse, pues todo el mundo expresa su idea, reflexiona. Se interpretan las vivencias de los demás compañeros. Ahí voy. O sea, no solamente estás contando tu experiencia, sino que además, como eres compañeros, estás en la misma situación, te ayuda. Eso lo vivimos el jueves pasado, sin ir más lejos. Ve a una compañera hundida o baja y decir, mira, esto por aquí, esto por allá. Y yo callado.
porque es que lo que estabais diciendo era imposible de expresarlo mejor. Es un instrumento, los grupos de inclusión, que, bueno, pues que también es muy útil para el profesorado tutor porque nos permite valorar esa evolución en los estudiantes, modificando pues, el contexto de profesión, avanzando en la adquisición que comentaba Susana de la identidad profesional. ¿Y los estudiantes cómo valoraban en esta investigación los grupos de discusión? Pues, bueno, pues tenemos interesantes testimonios, ¿no? Hablaban de cómo pues, se aprendían de los aprendizajes individuales mucho más al tener una visión global en los grupos de discusión frente a las actuaciones profesionales y bueno, la valoraban como una técnica que reúne una información de forma simultánea. Otro testimonio dice, me ha servido para solucionar dudas e ideas, fomenta la comunicación entre los compañeros. El hecho de tener que verbalizar esa situación es un ejercicio en sí de reflexión que ayuda a los aprendizajes y a las competencias que estamos pidiendo. Aparte que el tiempo vuela, siempre se quedaban cortos, el tiempo vuela, es muy ameno y nunca da tiempo. Lo veían como una oportunidad para compartir sus puntos de vista con los iguales, la adquisición de identidades profesionales, experiencias sobre las prácticas reales en contextos heterogéneos. Veíamos situaciones muy parecidas en ámbitos distintos. Sus inquietudes, las reflexiones, las puestas en común de diferentes experiencias, comentaban los estudiantes que les hace salir de su enfoque específico, les obliga, les esfuerza a tener como salirse un poco de su problemón, de su reto, para tener esa visión general. Eso se conseguía a través de los grupos de discusión. En definitiva, bueno, pues todos coincidían que esta interacción mejoraba el proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí su gran valor. Y la gran utilidad de los grupos de discusión era como una ayuda, como un fortalecimiento, una inducción a la reflexión. Como debilidad, pues también se expresaban debilidades, y vosotras podéis imaginar, las debilidades eran pues nuestras propias personalidades, ese estudiante que es más tímido, ese estudiante que a lo mejor pues, puede actuar de una forma más acaparadora o prepotente. Ahí también vemos debilidades por parte no solamente de los estudiantes, sino del rol del moderador. En el momento, bueno, pues que pues no es capaz de solucionar los ruidos, las interferencias y estas mismas conclusiones. En definitiva, los grupos de discusión son valorados tanto como por los profesores tutores como por los estudiantes como una técnica pues valiosa que propicia el aprendizaje y que en todo caso esa reflexión compartida favorece lo que estamos hablando aquí una y otra vez, sesión tras sesión, la identidad profesional, ese camino lento y pausado pero derecho a la empleabilidad del estudiante. Se me ha ocurrido una pregunta para el debate, que no sé si nos dará tiempo, pero si no, pues lo veremos en el taller. ¿Qué es un reto para vosotros? Si vosotros tuvieseis la responsabilidad de organizar un grupo de discusión con empleadores, educadores sociales o interdisciplinares de distintas disciplinas, ¿sobre qué tema os gustaría debatir? Y por supuesto, porque estamos donde estamos, ¿por qué? Eso es todo. Luis Vicente Pujalte, del Centro Social de Elche. Bueno, está enfadado, ¿no? Sí. Sé que vamos fatal de tiempo, pero bueno, no me resisto a deciros que bueno, que estoy encantado de estar aquí, que desde ayer estoy bueno, afónico y súper emocionado, porque bueno, la sesión de ayer me pareció espectacular, esta mañana también se me ponían los pelos de punta, ¿no? Y sobre todo también con vuestras intervenciones y con vuestro interés y con vuestras intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, quería decirlo. Quería empezar haciéndoos un poco la pelota, ¿no? Para que me tratéis bien. Entonces,
Ángeles, la mesa anterior ha cogido el micro, ¿no? Y ha dicho un par de cosas interesantes. La primera, que te ponía nerviosa con el micro. Y la segunda, si te he entendido bien, decías, claro, muchas técnicas, ¿no? Autobiografía, grupo de discusión, del diario. Entonces, claro, yo llego aquí y te cuento todas mis debilidades. Te digo en qué competencias fallo. Te digo qué cosas no hago bien. Cuáles son mis inseguridades. Y luego tú me tienes que evaluar. ¿Vale? Eso me puede perjudicar de alguna manera. ¿Vale? Pues de eso es de lo que brevemente os voy a intentar explicar. ¿Vale? Bueno, este es el nombre que le damos al instrumento con el que los profesores tutores os evaluamos, ¿no? Se llama ficha de seguimiento de estudiantes. Voy a ir un poco rápido porque tenemos ocasión esta tarde de profundizar y de analizar el instrumento y tal, ¿no? Pero parece una tontería, pero a mí me parece súper importante. En el nombre creo que nos indica la finalidad y la metodología que seguimos en este tipo de evaluación. Lo primero que nos llama la atención es que por ningún sitio aparece la palabra evaluación. ¿Vale? Es una ficha que me van a poner una nota, pero ahí no pone que sea un cuestionario de evaluación ni pone nada, se pone ficha de seguimiento del estudiante. Entonces la palabra clave ahí me parece la de seguimiento, ¿no? Es un poco la que nos da la perspectiva de lo que hemos estado hablando, de que la evaluación no puede ser una evaluación final, de que tenemos que tener información vuestra desde el principio, que tengo que tener un instrumento que me permita ir recogiendo toda la evolución que vais haciendo sobre la asignatura y que sí, que luego al final le pondré una nota, ¿vale? Pero es súper importante recoger todos esos datos y poder reflexionar sobre ellos. Había preparado un montón de cosas, pero bueno, resumiendo, os voy a comentar un poco los motivos que encontramos para que se diera este cambio, de pasar de un cuestionario más o menos, ¿no?, pues típico y que se utilizaba siempre, a utilizar esta ficha. ¿Qué objetivos perseguimos con esta ficha? Facilitadores que hemos encontrado, limitaciones y conclusiones. Parece mucho, pero lo vamos a hacer en 5 minutos, ¿vale? Bueno, un poco el antecedente. Creo que no me equivoco, todos los estudiantes de educación social, de trabajo social, de psicología, de pedagogía, en esta asignatura estáis evaluados por 3 roles profesionales distintos, ¿no? El equipo docente, que evalúa sobre todo pues, el trabajo que hacéis, que bueno, un informe final, la entrega de un portfolio, una memoria. Luego está la evaluación del tutor de prácticas y luego está también la evaluación del tutor profesional, ¿vale? Eso yo creo que no hay ninguna duda, todos estamos de acuerdo. Si a alguien le suena chino, que se lea la guía de estudio, porque estamos en noviembre ya y es importante que vayáis poniendo al día, ¿vale? Entonces, bueno, os comentaban que a raíz de la investigación esta que comenzó el equipo docente con Susana y la estudiante de doctorado, tenemos una conclusión súper importante, y es que fundamentalmente las prácticas son fundamentales a la hora de que adquiráis la identidad profesional. Estamos insistiendo todo el tiempo en esto. Pero a la vez se detectaron una serie de necesidades que se daban en la tutoría, cosas que a lo mejor no se estaban haciendo bien o cosas que se podían mejorar. Bueno, yo no le doy a esto ni nada, ahora leemos. Cosas que se podían mejorar, ¿no? Y que había que plantearse mejorarlas para que todo el proceso de adquisición y de cristalización de la identidad profesional fuera efectivo. Entonces las necesidades que se detectaron en la tutoría y que motivaron un poco este cambio en muchas cosas, pero en este instrumento de evaluación también, fueron estas, ¿no? Se veía la necesidad de que el profesor tutor tenía que realizar un seguimiento más exhaustivo del alumno. No valía esto de, bueno, ¿cuántos alumnos tengo? 15, busco 15 centros de práctica, los coloco allí, hablo con el profesional colaborador, oye, que te mando una persona, trátamela bien, ¿vale? Cuídamela. Y luego al final os poníamos una nota. Eso, para todo este proceso de aprendizaje, no servía. La valoración que teníamos que hacer no era cuantitativa, no servía solo poner una nota final, no tenía mucho sentido, y queríamos que fuera una evaluación cualitativa de todo el progreso que ibais teniendo, desde el inicio, en la que expresáis todos vuestros miedos, todas vuestras dudas, hasta el final. Entonces evaluamos ese progreso, ¿vale? No si al final hay dudas y... Yo llevo trabajando un montón de tiempo y tengo dudas todos los días, eso no se va a pasar, eso es así. Necesitábamos detectar las necesidades concretas de cada estudiante y favorecer la reflexión continua sobre el proceso de enseñanza. Me oigo con eco, no sé si me oís bien. ¿Sí?
Vale, pues con esas necesidades necesitábamos un instrumento que fuera confeccionado con estos objetivos. El primer objetivo, fomentar una acción tutorial de acompañamiento y de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Y luego también un instrumento que facilitara el intercambio de información entre profesor y estudiante para estimular la reflexión sobre el proceso de práctica. Insistir un poco en lo mismo. El estudiante tiene que tener una persona de referencia, alguien con quien pueda hablar, contar todos sus miedos, alguien que te pueda asesorar y alguien que vaya recogiendo también pues eso, todos los cambios que se van produciendo y que te ayude en la reflexión, ¿no?, interior, y también la idea de externalizarla y que tus compañeros se puedan favorecer, ¿no?, de todo este proceso. Fortalezas del instrumento. Bueno, estos son opiniones de profesores tutores, no nos paramos mucho, os he hecho un cuadro resumen. Sí que habíamos detectado que esta ficha y el modo de evaluación tiene relación directa con el proceso de aprendizaje y también relación directa con la adquisición de la identidad profesional. ¿Por qué? Porque en el proceso de aprendizaje, bueno, permite reflejar y ordenar la evolución de cada estudiante, nos facilita la vida a los tutores, crea un vínculo profesor-tutor y estudiante al realizar un trabajo compartido. La ficha la rellenamos nosotros, pero la rellenamos nosotros a partir de todas las entrevistas que tenemos, las tutorías individuales, lo que aportáis en los foros, todo eso. Provoca una tutorización personalizada. Pues bueno, conozco a mi estudiante, sé qué necesidades tiene y voy a intentar facilitarles realmente lo que cada uno necesita. Facilita el seguimiento, establece una reflexión sobre necesidades de mejora y facilita la evaluación. Y luego, respecto a la adquisición de la identidad profesional, pues podemos decir eso, que posibilita que la profesora tutora, son más, entonces por profesora tutora, oriente al estudiante hacia la realidad de la profesión. Pues conocer cuáles son vuestras áreas favoritas, vuestros ámbitos, en qué cosas se os puede dar mejor, qué cosas se os puede dar peor. Favorece la toma de conciencia sobre las limitaciones de los estudiantes y estimula la reflexión. Como la vida es maravillosa, pero no es perfecta, pues también hemos encontrado una serie de limitaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que luego pensándolas, digo, la verdad es que no sé si son limitaciones o algunas son chorradas y otras a lo mejor son cosas mías, no sé. Bueno, en principio el formato. Es una ficha que requiere reflejar mucha información. Entonces, bueno, al final nos tenemos que estar sujetos a un documento, en Word, hay que analizar cada instrumento que habéis hecho, pues cada actividad, el diario y tal, sacar debilidades que habéis tenido, fortalezas. Entonces, bueno, el formato es mucha información para contenerla ahí. Os iba a poner una foto de la ficha, pero bueno, pensando que no teníamos tiempo y que había muchos apartados y que esta tarde vais a tener el instrumento y vais a poder verlo, pues decidí que no lo ponía. Otra limitación, esta es un poquito más seria, es que hay que buscar horarios y espacios comunes. Muchas veces el estudiante venir a una tutoría que es un día concreto, en una hora concreta, hay dificultades. Entonces, bueno, los tutores en general somos conscientes de eso y buscamos espacios alternativos, ¿no? Horas fuera de tutoría, días que os vienen bien, incluso recursos, ¿no?, o en conferencia o digitales para poder tener estas entrevistas más personales con vosotros, ¿no? Se me ha ido, no sé lo que iba a decir, pero bueno, en principio eso, que es un limitador, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, que todos somos conscientes y que bueno, intentamos salvarlo, ¿no?, como podemos. Y luego es que los elementos expuestos en todas estas fichas, al final, se tienen que traducir en una nota numérica. Es un 7, es un 8. Hemos llevado todo un seguimiento, hemos reflejado un montón de cosas que nos ha servido para ser más objetivos, tener más criterio a la hora de poneros la nota, pero al final, ¿no?, siempre hay que poner una calificación que a veces, bueno, te sabe mal porque también toda esta forma de funcionar pues hace que los lazos sean muy estrechos, ¿no? Y entonces está ahí lo personal, lo profesional. A veces es difícil, ¿no? Conclusión. Bueno, pues que esta ficha pues facilita la recogida y análisis de información, que ayuda a construir un mayor acercamiento y vinculación con el estudiante y que permite reflexionar sobre las necesidades del alumnado. Es un poquito, pues, bueno, lo que hemos repetido, ¿no? Bueno, todo esto os he puesto ahí una referencia porque mucha de la información que he sacado es de la investigación de Susana y de muchas cosas, ¿no?, que han hecho otras personas. Entonces,
quería reflejar ahí, pues bueno, dos simposios que se presentaron, son dos comunicaciones que se presentaron en Madrid, que no sé si pueden consultarlas, creo que todavía no están publicadas las actas, pero bueno, si os interesa tal, cuando estén podéis profundizar ahí, ¿vale? Y bueno, estábamos pensando en una pregunta para el debate, algo que pudiera estimular un poco, ¿no? Aquí que se establezca una conversación, y yo elegí una pregunta y me ha alegrado porque José David, el estudiante de Trabajo Social, ha dicho: me alegra mucho esta asignatura, entre otras cosas, porque por fin te evalúa alguien que te conoce, ¿no? Decía, el resto de la asignatura, tú haces un examen y te evalúa una persona que está en Madrid, que no sabe quién eres, no sabe un poco y tal. Y entonces me alegra pues, que aquí también nos evalúe una persona que nos conoce. Sabéis que el porcentaje de la nota, bueno, la nota final sale de una media ponderada y que los porcentajes, bueno, no son iguales, ¿no? Entonces a mí sí que me gustaría saber, indagar un poco y que expreséis, pues esto, que en una asignatura con una organización compleja como es la de prácticas profesionales, en la que intervienen muchos agentes, equipo docente, profesor tutor, tutores profesionales, a vosotros, en concreto, como estudiantes, la evaluación de qué rol profesional consideras que debería tener más peso en la asignatura y por qué. ¿Vale? Cómo está, ya lo sabemos, ¿vale? Pero luego, a nivel personal, vosotros, ¿qué es lo que más importa? Lo que os diga quién, ¿vale? Habéis hecho todo un proceso de reflexión en el centro asociado, habéis estado 120 horas con un profesional o 200 en el caso de psicología. Pues eso, ya no os fijéis en la nota. ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué figura profesional es la que más os llega y la que más valoráis la opinión que tiene de vosotros? ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Lola Márquez y soy educadora social en un equipo de familia en servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla. Y antes de hablaros sobre el instrumento que utilizamos nosotros como evaluación de los estudiantes de práctica, pues solo dejaros caer algunas ideas que creo que son importantes. ¿Por qué soy profesional colaboradora de prácticas, no? Y es porque realmente nuestra profesión, como ya habéis oído desde ayer y José Ramón, el presidente del colegio, estuvo explicando, pues nuestra profesión necesita darle cada vez el reconocimiento que merece, y el práctico es uno de los elementos, de las cuestiones que nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? A mejorar la profesión. Yo soy consciente desde mi recorrido de estos 16 años, que como sabéis la identidad profesional se va elaborando conforme tus vivencias y tus experiencias las van llenando, ¿no? De que realmente el practicum es un aspecto que completa vuestra formación, y que seamos personas que tenemos la titulación, como ya lo hablamos ayer, es un punto muy importante, ¿no? Tutorizo porque también la educación social se desarrolla en unas fases de acompañamiento, ¿no? Acompañamos a personas, a grupos, a menores, entonces es para nosotros como profesionales, pues, uno de los aspectos que también sentimos que tenemos que devolver, ¿no? Devolver a la sociedad, y ser profesora, tutora, colaboradora de práctica es una de las formas, ¿no? Como habéis oído, este instrumento que se llama cuestionario de evaluación del profesor colaborador es la herramienta que nosotros usamos. No sé si la conocéis, me imagino que algunos la habréis leído y visto. Si no, en el seminario esta tarde vais a tener acceso a ese instrumento, ¿no? Este instrumento lo utilizamos al final de lo que ha sido el periodo de práctica, pero en concreto yo creo que hablo por todos mis compañeros,
este instrumento lo tenemos presente en todo el periodo, ¿no? Aunque lo solemos cumplimentar al final, pero se ha mejorado tanto respecto a otros instrumentos anteriores o que hemos utilizado en otras universidades, que la verdad es muy útil para nuestras funciones de tutoras, ¿no? Como veis, ayudar a evaluar y retroalimentar los conocimientos, procedimientos, habilidades y actitudes, ¿no? El cuestionario, ya lo habéis oído, es una herramienta que nos ayuda a conocer las potencialidades y dificultades que se le presentan a los alumnos. Partimos de que es cualitativo. Hemos utilizado muchos cuestionarios que siempre son cuantitativos, y eso es solo una parte del proceso de aprendizaje, ¿no? El poner una nota no es la única cuestión, ¿no?, a valorar. Por eso, al ser un cuestionario cualitativo, permite una evaluación que puede ser aplicable a todo ese proceso de aprendizaje y no solo al periodo de práctica, ¿no? El instrumento está dividido en fases de acuerdo a la temporalización que tenéis en práctica, ¿no? Hay una fase de acogida, una fase de desarrollo, de reflexión y de evaluación, ¿no? Y en cada una nos hacen cumplimentar los aspectos positivos y negativos referidos a lo que es el PTP, a vuestro informe diagnóstico, vuestro proyecto o el diario, ¿no? Somos conscientes de que los aspectos positivos y negativos nos ayudan a valorar lo que es cómo habéis adquirido los contenidos y los procedimientos, cómo lleváis a cabo ustedes vuestras competencias, ¿no? Y sobre todo cómo es vuestra actitud, ¿no? Tanto hacia el trabajo como profesionalmente con otros compañeros, ¿no? Respecto a las debilidades de este cuestionario, os recojo una parte que nosotros también hemos colaborado en esta investigación de la que os hablaba. Pensamos que a la hora de cumplimentar ese cuestionario, anteriormente deberíamos contar con unos indicadores que nos facilitaran a nosotros como tutores profesionales realizar el seguimiento del aprendizaje. ¿Qué indicadores serían? Pues eso, lo que es dividir las competencias y tener como ese instrumento antes de rellenar el cuestionario de evaluación. Y también valoramos muy positivo que en los centros de asociados pues podáis trabajar cuáles son los ámbitos en concreto, ¿no?, que os den a conocer antes de empezar vuestras prácticas lo que es el ámbito en el que vaya a desarrollar vuestras prácticas. Como conclusión, pues en esta investigación los resultados son que este instrumento cualitativo es un complemento a la experiencia práctica de los estudiantes para mejorar su aprendizaje y sobre todo llegar a un desarrollo de vuestra identidad profesional, ¿no? En estos días, desde ayer que estamos hablando mucho, pues me ha surgido esa pregunta. ¿Os parece que nosotros como tutores profesionales deberíamos ser evaluados por ustedes? ¿Qué pensáis? Yo realmente, con estos 16 años, he sido tutora de FP, llego al Ayuntamiento de Sevilla y me ponen como tutora de un practicum de quinto de pedagogía, teniendo la titulación de la diplomatura en magisterio. Son preguntas que me sigo haciendo porque por deontología creo que este trabajo hay que ir enriqueciéndose y sabemos que aunque nos aportáis muchísimo, porque realmente por eso soy tutora profesional, yo disfruto tutorizando y como dice Ana, me gusta mucho meterme en charcos más de lo que debería, como hablar en público, que esto no sabéis lo que es para mí, pero lo hago como práctica. Bueno, pues esa es la pregunta que podríamos debatir ahora, si hay alguien que lo ha considerado también. Muchas gracias.
creo que ha sido interesante presentar las cosas. Siempre una persona sabe más de lo que dice. Y a la gente hay que valorarla por lo que hace, más que por lo que dice. Es un consejo que os doy, porque no todas las personas tienen locuacidad o tienen una buena expresión o una buena comunicación y demás, porque son competencias que quizá no hayamos entrenado de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido. Se plantea, o sea, se desarrolla más la comunicación escrita, pero no la oral. Entonces, bueno, y sobre todo porque yo conozco bastante a todos ellos y hay alguno o alguna que sabe más de lo que dice y doy fe de ello, pero a mí me han parecido muy buenos los 5. Queréis que os diga, son como mis niños y mis niñas. Bueno, hay que irse a comer, pero creo que esta tarde el seminario que se va a hacer durante 2 horas, que nos vamos a reunir por grupos, a mí me gustaría que estuviéramos aquí si queremos, no lo sé, eso a ver lo que deciden los artistas del taller, pero sí que se va a hacer ahora ya, o se va a hacer después lo de la... Vale. Yo quiero que os digan ellos cómo van a hacer el reparto para que sepáis cada uno dónde vais a estar en los talleres para que en cuanto vengamos ya se realice, pero sí que me gustaría que ellos supieran cómo vais a ir a los talleres, porque va a ser totalmente aleatorio. Micrófono, si tengo el micrófono. Ah, para eso. Me tiene obsesionada. Bueno, ahora hacemos la pausa para la comida. Y luego cuando volvamos, sé que vamos mucho, pero a las 4, por favor, para que no se nos vaya la tarde, estamos todos aquí. En la mesa de fuera vamos a repartir pegatinas. Una del taller 1, taller 2 y taller 3. Entonces, buscamos también el reto, no solamente, sé que algunos querrán más diario, bueno, no he dicho cuáles son los títulos de los talleres. No lo ha dicho. Vamos a empezar hablando por el principio. El taller 1 se titula La utilidad del instrumento narrativo, la autobiografía y el grupo de discusión. Susana y yo en el taller 1 vamos a hacer una práctica con todos vosotros durante 1 hora y media, desarrollando y poniendo en práctica la utilidad de estas 2 técnicas. Pero no solamente vosotros entre todos vamos a hacer un trabajo en grupo, sino que luego un portavoz, que vosotros mismos elegiréis, pues llevará al gran grupo, después de esta sesión, de este taller, pues esas reflexiones, ese resultado de esa experiencia. El segundo taller es sobre la evaluación de las prácticas profesionales, análisis de las competencias del alumnado. Ahí el compañero Luis y Lola, perdona, pues van a trabajar precisamente sobre esa relación entre los criterios de evaluación, las competencias y las funciones de los distintos. Y el tercer taller lo lleva María José y Eva con Eva, por supuesto, sobre el diario como instrumento de autorreflexión. Entonces, cuando lleguéis, pues de forma aleatoria se irán pegando las pegatinas. Los talleres de diario y de competencia y cuestionarios se van a celebrar aquí en pequeños grupos. Nos gustaría también poder celebrar el tercero, pero como vamos a ver vídeos, nos vamos a ir un aula arriba y luego volveremos al gran grupo. ¿De acuerdo? Vale. Sí, la pregunta sobre la estaba un poco así, cuando se refiere.